acerca de la conferencia número 49 de la fase A, la dualidad. Aquí estaremos viendo algunos detalles o viendo los pasos que debemos de dar para lograr esa autorrealización, mirándolo en detalle. Pues bueno, eh, yéndonos directamente a materia, nosotros como chispas divinas fuimos vomitadas del sol absoluto como una unidad y asimismo deberíamos o debemos de regresar como unidad. Pues aquí justo en el momento que, que somos sacados de ese sol absoluto, pues asimismo nosotros nos fuimos dividiendo en dos, a lo cual se le llama el santo afirmar, que se desdobla en lo que viene siendo el santo negar. Pues aquí veremos estas polaridades o estas dualidades. Veríamos algún tipo de detalle con el ser en el santo afirmar, el sí positivo, y en el negar, pues veremos a lo mejor ese negativo, ese no ser, ese no, esa negación. Pues ahí es donde nosotros vamos a ir viendo ya, se podría decir, el detalle de todo, podamos ver abiertamente cómo existe esta dualidad, incluso que se puede palpar el blanco, negro, flaco, alto, flaco, gordo, alto, bajo, alegría, tristeza, triunfo, derrota, felicidad, tristeza, amor, desamor. O sea, podemos ir viendo la dualidad de todo porque prácticamente, según aquí o según la dualidad, pues prácticamente todo positivo tiene detrás su lado negativo. Aquí lo vemos como el Cristo, el anticristo, evolución, involución, o sea, todo viéndolo en estos detalles, pues podemos ir pues viéndolo en esta síntesis bien directa. Pues por igual, asimismo, como podemos ir viendo esta parte, eh, al nosotros desdoblarnos en estas fuerzas, aparece una tercera, que es el santo conciliar. Pues aquí mismo podemos ir viendo lado positivo del Padre, la afirmación, pues podemos ver la negación, el Hijo, lo negativo, la justicia, y se crea esta fuerza que es la conciliación, el Espíritu Santo, el poder, lo neutral. Aquí es donde por igual se encuentra la fuerza de la Madre, en esta energía del Espíritu Santo. Pues aquí es donde nosotros empezamos a ir viendo por igual en el no al entrenador psicológico Lucifer, que es el cual maneja la balanza, en el cual si nosotros no vencemos, no nos dará esa sabiduría o ese fuego amor que necesitamos. Y prácticamente, pues en esta parte, en esta Trinidad, es bueno ir viendo los detalles para nosotros ir comprendiendo un poquito más esto, con lo que viene siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues el Padre es la sabiduría, es la verdad. El Padre sí, así mismo es esa sabiduría. El Hijo es la justicia. Y el Espíritu Santo es el poder. Eh, es bueno ir viendo estos detalles porque inmediatamente nosotros aprendemos a vivir de momento en momento, observando o siguiendo se podría decir, siguiendo, vamos a decirle patrón o seguir con lo que viene siendo el objetivo, es la palabra, pues vamos a ver lo verdadero en el Padre, lo justo en el Hijo y lo útil en el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros debemos de ir viendo a lo que es la autoobservación, porque justo en este momento nosotros podemos siempre ir haciéndonos preguntas en el seguro de si esto es lo verdadero en nuestro diario vivir, o a lo mejor nosotros siempre vivimos dormidos, yo podría decir. Justo en este momento nosotros nos hacemos esa pregunta: ¿será esto lo verdadero que viene de esa fuerza del Padre? ¿Será esto lo justo, la justicia? ¿Será esto útil? Y aquí, justamente con esta autoobservación, es donde nosotros vamos a empezar
a ir gobernando el cuaternario, que es el recto pensar, recto sentir, recto obrar y recto o hablar. Y prácticamente aquí es donde cuando nosotros estamos íntimamente trabajando estas funciones, pues es donde sucede a lo que le llamamos esta castidad en este recto. Pues estoy en la autoobservación, me estoy autoobservando, eh, estoy pues en rectitud, en el recto pensar, pues en el pensar observo mi pensamiento y me pregunto, esto no es de mi ser, y como no es de mi ser, es un defecto, tiene que morir. En el obrar, pues vemos, esto realmente es útil, esto que estoy haciendo. A lo mejor en la vida siempre estamos enfocados en hacer cosas que verdaderamente no tienen ningún tipo de trascendencia. Pues justo en el momento nos reflexionamos, nos preguntamos, pues esto prácticamente no es útil y eso tiene que ser eliminado. En el hablar, prácticamente siempre estamos hablando, desperdiciando nuestra energía. Es momento de preguntarnos las palabras que digo cuando hablo, pierdo mi energía. Esto no es, este yo hablador no es de mi parte, pues esto tiene que morir. Le pedimos a la muerte, a la madre. Y en el sentir, pues asimismo, observando no, en nuestro centro emocional, todos esos sentimientos negativos que sentimos, pues le pedimos muerte por igual. En esta práctica, pues, es donde vamos a poder equilibrar nuestra energía, equilibrar nuestro centro y que nos permitirá cristalizar el quinario. Justo aquí en este momento es donde nosotros, pues, iniciamos a trabajar verdaderamente en lo que es la autorrealización íntima del ser, porque es donde vamos a crear esos cuerpos con esa autoobservación y con ese trabajo de los tres factores, como ya hemos visto en conferencias anteriores, es donde va realmente a haber un trabajo donde verdaderamente empezaremos a crearnos a nosotros mismos. Ese quinario se encuentra simbolizado por una estrella de 5 puntos, 5 puntas, que simboliza al hombre verdadero. Pues nosotros creemos que somos hombres verdaderos porque a lo mejor pensamos, a lo mejor pues nos vemos y tenemos algún tipo de cualidades, pero verdaderamente no. Lo que somos es nada más y nada menos, como le llaman mucho a unos animales intelectuales, porque estamos todavía a lo mejor siguiéndonos, llevándonos de los deseos animalescos y así sucesivamente. Pues aquí en este equinario, pues vamos a ver los cuerpos existenciales del ser, el génesis, crearse a sí mismo, nacer del agua y del fuego en la primera montaña o en esa montaña del nacimiento. Pues aquí vamos a ver los cuerpos existenciales en el cual vemos el cuerpo físico revitalizar, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental solar, todos solares, y el cuerpo de la voluntad solar. Pues prácticamente esto se va a hacer con la voluntad, con la buena voluntad. Si no tenemos buena voluntad, pues no vamos a llegar a ningún lado. Pues aquí vamos a ver todo este detalle, vamos a ir viendo el camino hacia la autorrealización. Aquí es donde vamos a ver todas estas pruebas por igual que se nos van a presentar en el camino, prueba de fuego, prueba de tierra. Veremos toda esta prueba que es nada más y nada menos para nosotros seguir fortaleciéndonos. Por igual vamos a ver las tentaciones de Lucifer para que nosotros, para que se nos entregue la sabiduría que los defectos tienen. Y justamente en este trabajo, pues vamos a ir creando esos cuerpos y eh, nosotros tenemos este mismo derecho a estos 5 cuerpos si trabajamos, pero por igual tenemos la oportunidad de elegir camino. Y hay 2 caminos que se verán a continuación, y es el camino del Nirvana o del espiral o el camino directo del camino del Cristo, que es justamente en ese momento donde se nos va a requerir que nosotros pues escojamos ese camino. Eh, Veremos por igual, vemos el escenario inmediatamente, pues
nosotros haber subido el fuego, nosotros haber escogido camino por igual directo, pues ahí va a crearse la punta o se va a crear la fuerza del Padre, se va a crear la fuerza del Cristo, va a tomar, y es donde nosotros se denomina como el matrimonio perfecto. Pues aquí veremos el alma humana y el alma divina, ambas unificadas y unidas para crear o para seguir creándose a sí misma. Pues aquí es donde nosotros pues vemos la Navidad del corazón. Son muy pocos que pueden lograr a crear o hacer el matrimonio perfecto del alma divina y el alma humana. Y justo en esta parte vamos a... ¿Escucha? ¿Alguien escucha a Javier? No, yo no. Ah, disculpen que fue que me sacó... ¿Me listo. escuchan? Sí. Ok, pues bien. Como les estuve más o menos, como les estuve comentando, pues en el septenario donde vamos a ver, sí, precisamente, que siempre ahí se me, se me va el nacimiento del Cristo, se verá en el septenario. Ahí es donde se va a crear el Cristo. En el octanario, pues es donde ya nosotros requeriríamos conseguir el discípulo para tercera montaña, para dejar el conocimiento por igual universal a toda la humanidad. En el novenario, pues vamos a ver ya la integración de Cristo, Lucifer, asimismo la fusión con el Espíritu Santo y la Madre Divina se unen para lograr en el denario lo que es la fuerza de la Dios Madre, la Dios Padres, unidos como una sola cosa. Y es justo en el momento donde se ha creado el hombre absoluto, donde vemos ya todas las fuerzas integradas y se ve también por igual como todos los detalles del objetivo de la asistencia se ve ya vista a oídos de todos, de todo el proceso que se debe llevar para sí mismo poder crear esos cuerpos existenciales del ser por igual hacer y siempre tomando no se nos toma de sorpresa. Es bueno saber que en este camino, como ya sabemos, nos veremos enfrentados a muchas pruebas, pero esas mismas son pruebas para ir disolviendo ese ego que hemos ido creando a través de existencias y restándole fuerza. Todo tiene un propósito y aquí es donde viene el propósito de la existencia misma, que es desintegrar el ego, crearnos a nosotros mismos y llegar al absoluto como una unidad. Es bueno resaltar que justo no se hace este trabajo, esa chispa divina que tuvo 108 oportunidades, 108 existencias, no logra el cometido, pues debe de regresar al absoluto sin ningún tipo de experiencia. Y claramente debería de ir a los mundos infiernos de una forma involuntaria, desintegrar el ego de forma involuntaria y regresar al absoluto sin ningún tipo de sabiduría. Entonces, nada, estos fueron los detalles de esta conferencia y abierto a escuchar de parte de Luis las aclaraciones y profundidad. Muchas gracias. Bueno, listo, Javier. Muy bien. Vamos a ver algunos detalles de este tema que es importante. La dualidad. Este tema es el resumen de todas las conferencias que se han visto en fase A. Nos muestra en general
concretamente el camino de la autorrealización. Entonces, la chispa ingresa a la manifestación cósmica, pero esta chispa no sabe nada, ni siquiera está formada, es simplemente luz. Y debe, para sacar sabiduría, debe unirse a la máquina, al universo. Debe hacer parte del universo, debe seguir el orden del universo, y para eso debe desdoblarse en 7 partes, ¿no? Pero antes de doblarse en 7 partes, o sea, 7 dimensiones, ocupar esas 7 dimensiones como embrión, necesita formarse como chispa. Y esa chispa no es otra cosa que las 3 primeras fuerzas. Primero se desdobla en dualidad, después en Trinidad, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se desdobla en dualidad, pero en dualidad no puede crear, necesita la Trinidad para crear. Entonces pasa de dualidad a Trinidad. Una vez como Trinidad ya formada, puede empezar la obra. Entonces se ocupa esas 7 dimensiones para cumplir con el orden del universo. Ojo que esto es mecánico. Espiritualidad mecánica. Entonces ya como Trinidad debe esperar hasta que se desprenda como andrógeno, porque la chispa es andrógena. Entonces debe separar los sexos, que eso lo vemos en la última conferencia, y una vez separados los sexos se le da la oportunidad de trabajar ya directamente para organizar el cuaternario. El cuaternario es el equilibrio, es el repto. El cuaternario es ordene la mente, emoción, motor, la parte repto obrar, o sea, motor, instintivo, sexual, con el repto hablar. Ahí están los 3 factores. Sin esos 3 factores, ese cuaternario no se puede hacer, no se puede equilibrar, la persona no puede crear nada. Ese es el equilibrio de los centros, ¿no? Ese cuaternario. Entonces, la persona va a trabajar con esos 3 factores y ese cuaternario toda la obra. De ahí en adelante, toda la obra se va a trabajar con ese cuaternario. Esa rectitud, ¿qué quiere decir recto pensar? La mente en silencio, quieta, consciente, a la expectativa, ¿sí? Estar en un estado de atención continua, concentrados en esa atención, ¿sí? Percepción, la emoción controlada, el instinto controlado, el sistema nervioso, controlar el sexo, controlar todos los centros, ese es el cuaternario. Eso se hace con el trabajo de la muerte. Bien, si sigue trabajando juicioso de esa manera, entonces podría, y si tiene el conocimiento, lleva un conocimiento limpio, no mezclado, llega al quinario. Ese quinario puede llegar gris cuando mezcla el conocimiento, entonces ya no va a pasar el camino directo, o si está haciendo las cosas para desprenderse totalmente de esta máquina llamada universo, entonces ya podría aspirar a pasar la prueba del nirvana. Si pasa la prueba del nirvana, primero, si llega al quinario y entra a la toma de caminos, podría aspirar a casarse, ¿no? Que ya sería el escenario, el matrimonio perfecto. Entonces se casa y arranca el proceso de el septenario, ¿no? Que ya es la creación o el nacimiento del Cristo, ¿no? Allá entraría en la creación de el Apocalipsis, el destructor. Cristo es un aniquilador de universos. El Cristo viene a ejecutar el universo interno, no el externo, porque el externo es la máquina de donde salen dioses, es la escuela, el interno. Entonces viene a acabar con todo, absolutamente con todo, ¿no?
porque es una máquina y no puede seguir el Cristo la ideología o el alineamiento de una máquina, tiene que ser espontáneo, debe estar por fuera. Entonces, por eso no acepta nada de esta máquina llamada universo, ya los jugueticos de la naturaleza, la plata, las mujeres, la belleza, las ideologías, la comodidad, todo lo sacrifica porque va a ser algo llamado el apocalipsis, ¿no? Entonces ese Cristo viene a eso. Ese Cristo va a ser bueno, nace en el septenario y se va a ya el resto de la obra a mantener. En el octonario sigue ya el Cristo, que ya sería todo el proceso de la tercera montaña. En la segunda montaña hace 9 trabajos, los 9 trabajos de Hércules. Quedan 3 trabajos que ya eso lo viene a hacer en la tercera montaña, ¿no? Ahí es donde se unen las 2 fuerzas que vienen a crear la O y la otra fuerza que es el águila, que ya lo hemos visto, que viene a unirse, que es el falo, que viene a unirse con esa O. Y llega al denario. Entonces, síntesis, ¿qué queda a lo último? A lo último, lo único que queda es Dios Padre y Dios Madre. En pocas palabras, a lo último, lo único que queda es un falo y un yoni. No queda más. 2 fuerzas, 2 energías, 2 poderes espirituales que nos muestran que salió del universo y que se creó como con una dualidad imperfecta, primaria, débil, inocente, y ahora a estas alturas ya se desarrolló con una dualidad perfecta. Entonces, al unirse ese Dios Padre, ese falo, al penetrar a ese yoni, ahí queda eternamente conectado, vibrando como un ser autorrealizado, moviendo la energía todo el tiempo. Esa es la felicidad de un Dios, estar conectado sexualmente a su propia parte, la parte humana conectada con su parte divina, y de esa manera es que permanece en estado continuo de felicidad, ¿no? Enamorado, vibrando en perfección absoluta. Como podemos ver, todo esto es una obra completamente sexual. Si comprendemos que la energía es solo una y que esa energía en sus desdoblamientos crean separación y luego todas esas fuerzas se unen entre sí y crean los átomos, las moléculas. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que vemos que es puro semen, pura energía, en distintos grados de condensación, pero es la misma. Todo sale del absoluto, todo vuelve al absoluto. Entonces no importa lo que ustedes miren, fotones, electrones, distintas manifestaciones de la energía, corriente, ondas magnéticas, ondas de radio, ondas de luz, todo sale de la misma energía, ¿no? Lo que quieran, cualquier elemento de la tabla periódica, hierro, cobre, aluminio, potasio, todo sale de la misma energía. Son condensaciones de la misma energía para hacer la creación o fabricar esta máquina llamada universo, ¿no? Porque existe energía mental, emocional, instintiva, todo sale de allí. Entonces hay que comprender que el universo es eso, semen que viene a formar todo lo que vemos en estados evolutivos, involutivos y espirituales. ¿Sí? Evolutivo, involutivo del yo, ¿no? Entonces, comprender todo esto es importante porque nosotros, lógicamente, tenemos todo separado, entonces tenemos una cosa por un lado, otra por otro, entonces tenemos millones de separaciones porque no comprendemos la síntesis y la unificación de todo en un punto. Ese punto es el absoluto.
es comprender cómo funciona la máquina. Entonces no vemos las relaciones que hay una cosa con otra, todo lo vemos separado, inclusive los temas de las conferencias están separados, eso todo va para un lado y no vemos el conjunto unificado en una sola posición. Y bueno, hay que empezar a comprender cómo es que funciona todo esto. Por eso hay que profundizar en las conferencias, ¿no? Para ver las relaciones que hay entre una cosa con otra. Cómo encaja una cosa con otra de una manera muy precisa. Eso se llama comprensión. Entonces, este tema nos invita a reflexionar y invita a comprender el valor que tiene la energía creadora sexual y la unificación de esa energía sexual dentro de uno mismo. Eso es unificación con Dios. O, en pocas palabras, adquisición de la sabiduría de cómo está formado el universo y cómo funcionan todos los distintos fenómenos a nivel psicológico, físico, molecular, atómico, porque esto es un conocimiento altamente científico, no místico, científico. Y todo en el universo tiene explicación, hasta el fantasma. Ay, tan raro el fantasma, ¿no? Eso tiene una explicación científica. Todo, ¿no? Cosas conocidas, desconocidas, que la materia oscura, que las ondas gravitacionales, todo, absolutamente todo tiene una explicación científica. Este conocimiento es pura ciencia. ¿Sí? Bueno, compañeros, yo creo que con esto complementamos el tema. Yo creo que el resto está dicho, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta por ahí? De todas maneras, Yo tenía una, sí, ajá, dale. yo tenía una pregunta, pero justo ahora mismo sabía que era muy importante, pero se me escapó, que tenía que ver, pero sí puedo recordar un poquito, tenía que ver con, con el, con el denario y, y el novenario. Eh, cuando se opta por camino directo y se consigue el discípulo en el octanario, que se consigue el discípulo, es justo en el momento donde se crean las fuerzas del novenario, que es con el Cristo, el Lucifer, esas polaridades. Y un ejemplo, hablando de tiempo, ya justo cuando ya se fue a camino directo, ya esa alma se va a encontrar con su alma divina. Es justo en el momento donde ya esa es una fuerza que ya se crea ya de involuntaria, ya no hay que hacer más trabajo en el recto, en los cuatro rectos. No, es que seguir trabajando con se le quita la mecanicidad a la chispa, porque es que en segunda montaña finales ya no hay yoes, ya murió el ego, Okay. no hay nada de yoes, pero quedan tres fuerzas, ¿sí? O sea, quedan tres leyes para que me entiendan. Uh-huh. Esas tres leyes ese triángulo Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios, pero Dios es mecánico, ahí está También, mecánico, okay. ahí está mecánico, o sea, es espiritualidad mecánica. Entonces hay que pasar. En toda la obra liberó trillones y trillones y trillones de chispas. Y todas esas chispas a estas alturas están gobernadas cada una por tres leyes. Entonces hay que ir a cada una de esas chispitas y transformarlas en dos leyes. Entonces es un trabajo grandísimo que se hace en el purgatorio. Trabajas, sí. Entonces, después de que todas esas trillonadas de chispas están gobernadas por dos leyes que ya lograron la dualidad, entonces cada una hay que volverla una ley, una por una. Por eso esa tercera montaña dura alrededor de 40 años, es bastante, pues ya ahí es inmortal el ser, pero bueno, es un trabajo largo. Entonces, cuando ya cada chispa vibra con una ley, quiere decir que ya se autorrealizó, ¿no?
es importante comprender eso. Porque es que en segunda, como ya no hay ego, pero hay que seguir la rectitud. La rectitud es unificar una sola ley. Entonces sigue trabajando con ese cuaternario, pero buscando la rectitud absoluta. La rectitud absoluta es la autorrealización. Esa es la rectitud total. ¿Sí? Entonces a cada una de esas chispas hay que ir a alinearlas dentro del orden de la no mecánica. ¿Sí? Porque existe la espiritualidad mecánica, que es la que gobierna el universo. Entonces ustedes entran, por ejemplo, al fotón del átomo, al ser del átomo, y ese ser es un programa, y ese programa es espiritualidad mecánica. ¿Sí? Entonces, cuando llega a estas alturas hay que quitarle esa mecanicidad a esa conciencia, a esa inteligencia, porque todos los átomos tienen un programa, todas las células tienen un programa, todos los cuerpos tienen un programa, los planetas, los sistemas solares, todos tienen un software. Y ese programa es lo que mantiene cada cosa en su lugar. Entonces, el fotón, la inteligencia del hierro le dice, usted es hierro, usted no es cobre, usted es hierro. Bueno, otro nombre, el que quieran, cámbienle el nombre, pero sigue siendo el mismo metal. Entonces, le dice ese fotón al átomo, le dice su movimiento es a tantas revoluciones por minuto cada electrón. Y este electrón se mueve palpitando de esta manera y este se mueve palpitando de esta manera para conservar el alineamiento de la máquina que se llama átomo. Eso es una máquina pequeña. Entonces, todo está programado, absolutamente todo. Nosotros tenemos un programa de vida que es el diseño electropsíquico. El planeta tiene un diseño y tiene un programa que le permite vivir. Ese planeta dura 7 razas, tiene un tiempo definido de vida también y de muerte. Entonces estamos dentro de una máquina. Lo que pasa es que no percibimos porque nunca nos hemos puesto a reflexionar, pero estamos mecanizados. Todos los días estamos viviendo un programa que ya está ordenado dentro del orden, dentro del diseño electropsíquico y simplemente se está manifestando aquí, se está desenvolviendo. Entonces así es el programa. Entonces a estas alturas ese programa de 3 leyes hay que pasar a un programa de 2 leyes y ese programa de 2 leyes debe ser destruido para que quede ya por fuera del universo. Viviendo en el universo, pero está por fuera. Porque el universo ya no lo chupa. A nosotros ahorita nos está chupando todo. La sociedad, la música, la familia, el perro, el gato, toda la naturaleza chupa energía. Mientras la persona no viva cerrada, será comida de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, eso. Listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud por ahí? Sí, si vemos esto desde ese punto de vista y lo comprendemos, vamos a darnos cuenta el valor tan terrible que tiene la energía. Y el fundamento de la energía mental, emocional, motriz, instintiva es el sexo. Entonces, cuando uno habla de fornicación mental, por ejemplo, está hablando de semen mental, semen emocional, eyaculación emocional sexual, eyaculación mental sexual, eyaculación motriz sexual. Está botando semen, energía, ¿sí? Que son desdoblamientos de la misma energía. Entonces ahí vemos por qué Dios es puro sexo. Y que la felicidad no sale de las rositas y de los chocolates y de la poesía ni del romanticismo barato, sino de el sexo. ¿Entienden? Ahí es donde van a encontrar la vibración energética excitante, erótica,
vibratoria que hace activar la droga, que son los químicos que salen de las glándulas de secreción interna que producen un estado de felicidad. Ese estado de felicidad es la que nos lleva a unirnos a Dios. Por eso hablamos en la conferencia de drogas y alcoholismo, hablamos de la embriaguez dionisíaca. ¿Sí? El vino sagrado que embriaga a la persona de amor. Puro erotismo sexual. Vibración, corriente, magnetismo. Porque al darle la mano a un extraterrestre pasa un corrientazo. Están hechos de pura energía sexual transmutada. Ellos no son fornicarios, no son fríos, no son debiluchos como nosotros. Ellos tienen energía, tienen poder. Entonces hay que comprender eso. Bueno, claro que ellos regulan la fuerza para darle la mano a uno, porque si va a electrocutar a la criatura, pues hay que bajar la revolución de la energía, porque si no, pues nos morimos. Que ellos sí son poderosos. Nosotros somos ahí unos enclenques fornicarios fríos y no tenemos poder. Pero bueno, ahí poco a poco uno va comprendiendo muchas cositas. Listo, compañeros. ¿Hay alguien que tenga alguna inquietud por ahí? ¿Una pregunta sobre este tema? Bueno, entonces si no hay inquietudes, damos por terminado el fogueo de Javier. Hoy tenemos más fogueos. Hoy tenemos con Daniel, pero no sé si se irá a foguear. Y con Angélica por la noche. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. ¿Listo? Gracias, Javier. Gracias, Luis. Bueno, compañeros, si no hay más inquietudes, entonces nos vamos. ¿Listo? Cuídense todos, que les vaya bien. Nos hablamos. Por aquí Cristian entró, Francisco, Luis. Listo. Nos hablamos, Margarita.